Hola, volvemos a Toque Secreto aquí en este segmento maravilloso que tenemos esta tarde aquí en la Ciudad de México con dos invitados padrísimos. Bueno, un colaborador o se va a hacer o se está haciendo, nuestro querido Aníbal Santiago. Bienvenido, Aníbal. ¿Qué tal, Walter? Un gustazo estar aquí otra vez. Y nuestro invitado súper especial de esta sesión, que es el señor Jaime Ordiales. Gracias, Walter. Después de mucho tiempo me da mucho gusto verte otra vez. Qué gusto tenerte aquí, Jaimito. Deben saber ustedes que yo soy amigo con Jaime desde la infancia. Gracias. Bueno, desde que él empezaba a jugar fútbol yo lo conocía. Lo conocía un poquito del asturiano, también del Mundet, por ahí lo veía. Sí. En las fiestas cuando salía, porque ya después se hizo profesional y ya no lo veía por ningún lado más que en las canchas. Y curiosamente, él jugó en primera división con mi padre en el Atlético Español, si no mal recuerdo. Y Necaxa, sí. Sí, ya y Necaxa también. En los dos jugó y yo me acuerdo que Jaime era delantero, ¿te acuerdas? Sí. Era muy rápido, era muy técnico, era muy bueno y él tiene una gran carrera, una carrera muy prolífica que ahora nos va a platicar. Cuéntanos, Jaimito, acerca de tu palmarés. Bueno, pues mira, primero, muchas gracias por estar aquí. Tú sabes nuevamente. el cariño que les tengo a ti, a tu padre, a la familia, ¿no? Tu padre fue el que en aquel torneo de los barrios, en una final, me vio y dijo: a este chico hay que llevarlo al Atlético Español. Se convirtió en Necaxa, me tocó luego ya el director técnico, como director técnico. Sí. Con él jugué el primer partido de titular en mi carrera y es una carrera bonita. Luego salimos ambos de Necaxa. Y pues empezó mi peregrinar de muchos equipos, gracias a Dios. Sí, como tú dices, primero de aquel centro delantero punta, que me gustaba hacer túneles, sombreros, etc. Muy bueno eras. A convertirme al final de que mi carrera en un medio volante de contención, más práctico, más obrero para el equipo. Pero bueno, las demás posiciones que había jugado, que prácticamente las jugué todas, menos lateral, porque acabé de líbero en mi último año, en tiempo de que jugué entre La Piedad y Pachuca. Ajá. Pero pues fue una muy bonita carrera de 21 años en muchos equipos. Sí, pues cómo no. Chivas América, de León, perdón. Tecos. Tecos campeón, Toluca campeón. ¿Cuántos campeonatos tienes? De liga gané con Toluca, con el profe Mesa, en Tecos con Víctor Manuel Bucetich, el único campeonato que tiene. Luego fuimos campeones de CONCACAF con Pachuca, también con Alfredo Tena. Entonces, esos son los varios subcampeonatos. O sea, tienes 4 títulos. 3 títulos. 3 títulos. Y como futbolista. Y luego empecé una carrera cuando me retiré. Fuiste técnico después, ¿no? Primero fui director deportivo de Atlas. 3 años. Gracias a Dios, una camada muy bonita donde salían muchos jugadores: Tornillo, Ayala, el Macue Robles, Carlitos Hurtado, Juan Pablo García, Guardado, toda esa generación con Sergio Bueno que sacamos ahí. Fue muy bonita, una experiencia muy bonita también, porque trabajar en una institución que había tantos directivos me enseñó a trabajar en equipo, ¿no? Claro. Y luego ya tuve la posibilidad, porque tenía ese gusanito de ser técnico. Dirigí Tijuana en ligas de ascenso. Yo me acuerdo que dirigiste Tecos también, ¿no? Tecos en primera división, sí, lo dirigí. Primero fui auxiliar del profesor Menotti. Sí. Y luego me lo dejaron el equipo, estuve en primera división ahí. Luego tuve posibilidades también de dirigir Necaxa. Cuando bajó, Necaxa lo tuve también un tiempo y perdimos 2 veces el ascenso. Pero bueno, una carrera en Tamaulipas y 5 veces estuve de director técnico. Y había trabajado mucho tiempo, si te acuerdas, en el América. Bueno, con Zacatepec y con Socio Águila, que eran las filiales de ascenso de América. Sí. Sí, bueno, yo creo que la última vez que te vi fue en tu oficina en el Club América. Bueno, ahí te veía con frecuencia cuando yo hacía la copa con el señor Azcárraga. Exactamente, y con Toño Alonso, ¿no? En paz descanse. En paz descanse. Un saludo hasta allá a nuestro querido Toño. Sí, entonces. Desde entonces no te veía, Jaime. Yo creo que ya pasaron por lo menos unos 13, tu hijo era pequeño, años. Ahí estaba empezándole y dándole, y luego logró una carrera muy bonita. Ojalá la siga así. Ahí anda. Pero ahí fue donde ya era directivo. Sí, ya era directivo. Empecé mi carrera, te digo, en ese... Eras director deportivo de la América, yo me acuerdo. Fui director muchos años deportivo y luego fui vicepresidente ejecutivo ahí en el América. Luego tuve la posibilidad también en Chivas de ser el director deportivo, vicepresidente deportivo, y luego también en Cruz Azul de ser el director general deportivo también, ¿no?
Qué interesante carrera la de Jaime Ordiales. ¿Cómo ves, querido Aníbal? Pues impactante, tantos clubes, tantos años, eres como una enciclopedia del fútbol mexicano desde los 80s, con Atlético Español, con ese experimento del Atlético Español. Oye, yo quería preguntarte algo, ahora que dices que fuiste auxiliar de Menotti, te quería preguntar eso. Ahora que se fue hace tan poco, un personaje que marcó la historia tan entrañable, que te quería preguntar un poco cómo trabajaba Menotti, cómo era contigo. Muy buena pregunta esa, Aníbal. ¿Cómo era en la intimidad profesional un personaje? Mira, yo creo que al final de cuentas marcó algo en todos los que fuimos seleccionados nacionales con él. Nosotros lo conocimos él porque vino a dirigir la selección nacional en un periodo donde había grandes futbolistas en México, pero grandes jugadores, sobraban jugadores, ¿no? Era para una posición, creo que, por decirte, un medio volante estaba Porfirio Jiménez, Guamerú García, Chepo de la Torre, González China, Pedro Duana, Coyote, tu servidor, o sea, para una posición, para una o dos posiciones había una competencia descomunal, muy importante, y así eran los centros delanteros, etcétera. Y él reclutó más o menos 30 jugadores. Creo que en mi opinión, una de las selecciones más completas que yo he visto en calidad técnica, en personalidad y en jugadores, ¿no? En mi opinión. Que esa duró un periodo, porque también después del Mundial de 94, también en Estados Unidos se permeó muchos de esos jugadores, Claudio Suárez, Ambriz,na, Campos, etcétera, Luis García, ¿sabe? Todos esos jugadores. Entonces yo creo que él marcó pauta en nosotros en muchos aspectos. Primero, en el que nos las creyéramos. ¿Te acuerdas de aquellos ratones verdes que se hablaban hace muchos años? De que el fútbol mexicano era muy bueno contra los de la zona, pero jugaba contra uno grande y perdía. Y él nos llevó a giras a Europa, que luego se retomaron también con Miguel Mejía Barón. Y creo que ahí el futbolista empezó a adquirir nosotros la confianza, la seguridad. Competíamos con todo el mundo. Y su puesta futbolística era una puesta futbolista muy atrevida, muy agresiva, arriesgada ciertamente. Le gustaba el fútbol ofensivo, ¿no? Él sí, pero era para todos nosotros era un tipo con un sentimiento muy como de afectivo, ¿no? O sea, como el padre de nosotros. Era entrañable, ¿no? Sí. Era una amistad y fue muy padre. Cuando yo recibí la oferta para dirigir Tecos, yo venía de América, de trabajar en las fuerzas, en Socio Águila y en Zacatepec, y me ofrecen eso. Un día me dice Toño Leaño, que me invita a trabajar, un día me da el equipo y al otro día en la mañana me dice, oye, te lo tengo que quitar. ¿Por qué? Pues porque me aceptó el equipo alguien que nunca pensamos que no los fuera a aceptar, que nos había dicho un primero que no y parece que sí lo acepta. Perfecto. Una experiencia, una anécdota muy interesante, te la platico. ¿Y quién te dijo, no? Y entonces le dije, pues perfecto, muchísimas gracias, quedar para otra oportunidad, discúlpame Jaime, tal. Y a las 3-4 horas me habló Toño Leaño. Me dice, no, fíjate que ahora resulta que el director técnico dice que te tienes que quedar a fuerza con él. Si no, mejor ni viene. Pues sí, porque tú conocías el plantel perfectamente, qué jugadores eran. Pero déjate eso. Yo era uno de los jugadores que yo le tenía un gran cariño a Menotti y Menotti a mí. Claro. La realidad, ¿no? Tenías una gran relación con él. Entonces, yo creo que cuando se enteró de esto, él dijo, oye, pues dile que trabaje conmigo. Cuando a mí me dicen eso, oye, pues bendito seas, con mucho gusto, ¿no? Claro. O sea, qué mejor que aprender. Pero eso con él. Fue después de que se fue, ¿no? Ya se había ido y él regresó. ¿Te acuerdas que varios equipos lo quisieron buscar para venir aquí? Sul, Toluca. Estamos hablando los 90s avanzados, ¿no? Sí, y nunca quiso venir, ¿no? Y hasta que vino a Tecos. Hoy yo te quería preguntar, ¿qué conceptos o qué actividades te llamaban la atención de Menotti en el campo con sus jugadores? O sea, ¿qué te acuerdas que es Mira, te voy a dar dos cosas que me sorprendían de él y encontraba como un talento que tenía natural, ¿no? O sea, él podía decirte, captaba la atención de todos los jugadores al grado de que con una ocasión que te dijera un ejercicio lo hacías. Un movimiento en la cancha y lo llevabas a cabo. Y los futbolistas mexicanos tenemos esa complejidad. Nosotros nos tienen que repetir mucho las veces. Yo tuve muchos técnicos ya como directivo que he trabajado con muchísimos técnicos, porque también fui auxiliar de Manuel Lapuente y de Víctor Bucetich. Entonces, de una u otra manera, tengo
una gama de diferentes formas de pensar y actuar. Y hay que estarle repitiendo las cosas. Nos repiten muchas veces las cosas y las hacemos un ratito y se nos olvida después y las hacemos. Él captaba tanto que con una sola ocasión que lo hiciera, lo hacía bien. Claro. Y luego era muy enfático en los trabajos específicos de cada posición. ¿Sí me entiendes? O sea, si eras un centro delantero tenías que saber girar y rematar, tenías que moverte, de engañar. El engaño para él era un aspecto muy importante. La finta, pues es parte del engaño. Él dice que todo era parte del engaño en el fútbol, ¿no? Claro. Era pícaro, chispa, y eso pues a mí me llamaba la atención porque lo transmitía de una manera muy fácil. Claro. Oye, hay algo qué padre, ¿no? O sea, sí, qué padre. Aprovechando que estás acá, o sea, porque yo tengo un poco la impresión de que se sobreculpó a Jimmy Lozano del fracaso de la Copa América. Pero al mismo tiempo siento que hacía muchos años no había en México tan poca materia prima, tan poco talento con el que trabajar. O sea, me parece que si se suman los jugadores que había, pues es un equipo muy gris realmente, que no destaca prácticamente en ningún área del campo, ni hablar en la delantera. Teníamos a Antuna, que no era capaz de enviar un centro. Es decir, como que no había mucho talento. Yo te quería preguntar, pensando que estuviste en 3 de los 4 grandes de México, si tú sientes que realmente hay un sistema, para captación de talentos y para desarrollo de talentos. Digamos que el fútbol tiene eso. Es muy difícil desarrollar talentos porque el conocimiento, la gracia. La competencia es corta. Eso, y aparte mucho está en la calle, ¿no? O sea, en el potrero en la Argentina o en el llano en México, en fin. Y no es fácil desarrollar talento, pero tú sientes que hay un denominador común en el trabajo de fuerzas básicas hay una pobreza tremenda por la cual no pudimos sacar jugadores, no sabemos cómo sacar jugadores. Algo pasa serio ahí que finalmente hace que no podamos destacar porque no hay mucho brillo, ¿no? Es una pregunta que abarca muchas cosas, ¿no? O sea, hay que ir al fondo, a las raíces, ¿no? Hablamos de qué es lo primero, la captación, porque el jugador sale, o sea, nace, producción, hay mucha producción de jugadores, nacen muchos jugadores, muchísimos. Probablemente antes se jugaba en la calle, así jugamos todos, sí, en los parques públicos. Hoy se tiene que jugar por la seguridad, por muchas cosas, las familias es por tanto carro, ya es muy difícil jugar a ese. En la calle ya no. Antes salían de todos lados y éramos chispas, vivos, pícaros para jugar, porque sacar una pelota de un coche, estar entre las piedras, es muy difícil, ¿no? Sí, eran otras épocas también, Jaime. Hoy, claro, también ha mejorado muchísimo el trabajo de las fuerzas básicas de los equipos desde tempranas edades, las escuelas, los equipos antes no había a los 10, 9, 10 años. Yo me acuerdo, todavía llegué a América en 14 años y lo demás era la escuela. Claro. No era profesional. Hoy ya ven a los chicos desde muy niños. Pero a mí me preocupa no eso. Habría que ver causa y efecto. O sea, habría que ver cuáles son realmente las causas que han ido permeando para que vaya esto en decremento y que no nos esté permitiendo que salgan los jugadores de la calidad y en la cantidad que venían saliendo, ¿no? Y hay muchos factores, ¿no? Dicen que la cantidad de extranjeros, ¿no? Una puede ser el factor que ante menos espacio, yo cuando salí de la selección nacional estuve un periodo de tiempo previo al Mundial, que llegué los últimos meses y luego un par de meses después hasta la eliminatoria de la Sub-17 de Guatemala, que tenía ese compromiso. Y un poco de mi análisis y evaluación que hacía en su momento con el presidente de la federación, que era John de Luisa, y con la gente que llegó como Rodrigo Ares de Paredes, que yo le decía, mira, es que producción hay, jugadores hay muchísimos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, el problema es que, ¿dónde juegan? Los techos, se golpean los techos, no hay posibilidades de salir. Yo te digo el caso de un jugador de 18 años que sobresale, que ya tendría que debutar, ¿no? Tiene poquitos espacios en su equipo para jugar. ¿Y quiénes juegan en ese equipo? Los mejores mexicanos. Y los mejores mexicanos son los más valuados y entonces los quiere otro equipo y otro equipo y otro equipo. Lo único es que están girando adentro porque no tienen el mercado de fuera, ¿no? Hay pocos que pueden exportar, los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Se mantienen. Y entonces tú ves al Piojo Alvarado de Cruz Azul a Chivas y entonces
pues es un espacio. Ponle que Chivas es puro mexicano y él es el de los pocos equipos que sigue pues dándole mucha posibilidad a los jugadores. Sí. A veces le salen bien, a veces no. Pero a él le es muy difícil comprar jugadores. Todos los demás equipos, ¿qué hacen? Pues Monterrey va y te compra el mejor mexicano que puede. Y Tigres va y te compra el mejor que salió del Atlas. Y entonces los equipos que están trabajando muy bien, que no son todos, pero sí hay muchos que están trabajando muy bien, como Pachuca, como Santos, como Atlas, como Guadalajara. Siempre, ¿no? Ellos sí siguen sacando. ¿Por qué? Por convicción. Porque yo platicaba algún día con la gente de Pachuca, yo te jugué en Pachuca, entonces tengo una buena relación con la familia de Martínez. Ellos es por convicción, igual que fue el Atlas mucho tiempo. No nada más por necesidad, por convicción. Chivas lo tiene por necesidad y convicción. Pero hay otros equipos en México que, ante una posibilidad de traer jugadores extranjeros, han traído muchos extranjeros. Muchos bienvenidos porque tienen mucha valía y otros, pues no tanta, ¿no? Sí. Entonces, oye, perdóname que te interrumpa, Jaime, pero te quiero preguntar, ¿pero no crees que hacen falta... Pues yo no sé si un estatuto o una regla o algo que hagan desarrollar, pues no sé, 4 jugadores por torneo, que jueguen, pues no sé, 12 partidos mínimo. Mira, te voy a dar mi opinión. Ajá. Yo dirigí muchas veces Liga de Ascenso. Te puedo decir, Henry Martin jugó en Mérida. Romo jugó, Vázquez jugaron en Cimarrones. O sea, antes más. Muchos más, Bravo, Maza, Salcido, muchos futbolistas jugaron en esa, como preámbulo de la primera división. Hubo un tiempo que muchos equipos profesionales, ¿no?, tenían su filial en la primera división. Cierto. Y era una competencia que tú ibas a un partido a Irapuato o a cualquier plaza de las de ascenso y eran partidos en Puebla mismo, Atlante, que estaban abajo, eran partidos muy buenos. La calidad de esos jugadores les permitía llegar luego al profesionalismo con mucha más competencia. La Copa, había partidos ya entonces donde los equipos de primera división jalaban a sus filiales o traían a jugadores y los ponían a jugar con los otros equipos de primera división. Sí, porque era tal la actividad que necesitaban. Era tu vitrina para el jugador demostrarse y de que lo vieran. Al no haber hoy la Copa, al no haber esto, ¿en dónde los pones? Sí. ¿Me entiendes? Y bueno, y tienes una liga de expansión en la oscuridad total. Exacto. ¿No? Creo que hoy la calidad, el nivel de la liga de expansión ha ido totalmente en decremento en lugar de ir incrementándose como competitividad, que aparte te genera que probablemente lo que pasaba en aquel tiempo es que el jugador, en vez de debutar a los 18 años, estaba debutando a los 19, 20, 21. Sí, pero salían. Salían jugadores. No hay espacios. Incluso yo me acuerdo justamente en la época del Atlético Español, que yo me volví atlantista, que iba con mi papá al estadio y llegábamos un rato antes porque estaba el torneo nacional de reservas. Sí, padrísimo. Y pues claro, y nos gustaba ver si había algún chico que tenía talento y que probablemente después se volviera profesional, y ahora ya ni siquiera existe eso. No, eso es una pena que se haya acabado. Que eran los preliminares famosos, ¿te acuerdas? Y eran buenísimos, ¿no? Porque aparte había una rivalidad tremenda por un Pumas América, un Pumas Cruz Azul, un Cruz Azul América, un Chivas Atlas, un Monterrey. O sea, había una rivalidad también desde las fuerzas básicas que eran parte de lo de que es la identidad. Luego vienen otros temas que habría que platicar de fondo, ¿no? O sea, el futbolista mexicano, cuando éramos jovencitos, tú podías tener 100 partidos en primera división y ganar el salario mínimo. Sí. Entonces no te distraías, era vocación, era un sentimiento, amor al fútbol. Era amor al fútbol. El futbolista, el joven, se iba poco a poco para el manejo de los entrenadores, de los directivos, todo era mucho más fácil. Hoy un jugador pero era más orgánico, Jaime. Es decir, por ejemplo, tú llegaste me acuerdo, al Atlético Español y enseguida jugaste. Sí, no pasé fuerzas básicas. Tú dices que hay como una especie de vida ficticia donde el exceso de dinero hace que... Dinero, fama, distracciones, todo genera inconscientemente, no te estoy diciendo que lo hagan conscientemente, inconscientemente te distrae. Claro. Te relaja. Hay empresarios, hay gente estoy de acuerdo, hoy el billete que están bien, o sea, no puedo criticarlos, defienden los intereses de los chicos, pero un chico hoy de 5 partidos ya tiene un estatus de estrella porque aparte hay 20 programas de televisión, hay redes que te pero gana 15,000 pesos al mes. Sí,
A lo mejor. O mucho más, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Pues hay que controlarlos. Claro. Y luego controla a un chico. Nosotros en Ya nuestro si ganan tiempo, mucho más, ya no los controla. ya no los controla. Es a donde... Porque empiezan las distracciones, las familias, vamos acá, hay que comprar esto, estoy pensando en... Me acuerdo que una vez, hace muchos años, cuando empezaba a hacer figura el Conejo Pérez en Cruz Azul. Saludos al Conejo que iba a venir próximamente aquí a tocar. Tenía yo en el periódico Metro una sección, un suplemento que se llamaba Del Llano al Césped, en donde los jugadores contaban cómo fue la transición de ser futbolistas llaneros a ser profesionales. Y me acuerdo que el Conejo me decía que había vivido con muchas carencias en una colonia que se llama San Andrés Tetepilco por Iztacalco, y que de un día para otro debutó y me dijo, y a los 3 meses, dice, a los 3 meses yo me había comprado más o menos 7 coches. Dice, ni siquiera tenía dónde estacionar 7 coches. No hay manera de que una persona use 7 coches, pero ahí tenían los 7 coches, ¿no? Que de pronto es como, pues claro, se les vuela la cabeza y empiezan a despreocuparse de lo que pasa con ellos como jugadores y bueno, y empiezan a vivir en Disneylandia, ¿no? Exactamente. Y luego caen. Bajan. Claro, y el golpe debe ser durísimo. Todos lo hemos vivido como los globos que todos volamos y unos aterrizamos un poquito antes, otros tardan más y otros tardan y otros nunca aterrizan. Como Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, hay muchos, en el mundo entero, ¿no? Simplemente hay también preparación, cultura, muchas cosas. De acuerdo. Familia, ¿no? La familia es fundamental. Nosotros, mucho futbolista venía de familias. A mí me ha tocado, cuando fui director técnico, me tocó muchos muchachos con familias muy disfuncionales. Entonces, ubicarlos cuando tienen dinero, cuando tienen fama, cuando tienen prestigio, pues sienten que tienen poder y de repente ya es complejo hasta manejarlos para los entrenadores, para los compañeros. Antes se sienten omnipotentes, ¿no? Digo, no quiero hablar de una generalidad, pero ahí se pierden grandes talentos y grandes oportunidades de jugadores. ¿Existe en los clubes profesionales como una plática, una inducción de este paso a ser millonario, de ser una persona normal a ser millonario, de decir, mira, vas a empezar a ganar mucho dinero, ya debutas, pero a ver, piensa lo que vas a hacer con eso, o es directamente llega a la cuenta y no hay ningún tipo de preparación mental, ¿no? Tardan, pero han mejorado. Los equipos están tratando de preparar a los muchachos desde el coaching, psicólogos, etcétera, a cursos, ¿me entiendes? De capacitación personal, de preparación, aspectos financieros. Lo hizo el América, lo hicieron muchos equipos, lo están haciendo. Me parece que eso lleva un periodo de tiempo. También están estudiando casi todos los jugadores horas desde chicos, eso también es bueno. Y también los entrenadores, muchos de los entrenadores, muchos de los cuerpos técnicos hoy están preocupados también por eso, ¿no? Porque luego se les convierte como en boomerang, ¿no? Porque hay entrenadores que empezaron también en fuerzas básicas y luego el día de mañana están en un equipo profesional y tendrán que saber cómo manejarse con ese tipo. La mayoría han sido exfutbolistas. Claro, y muchos exfutbolistas. Entonces, pues son bienvenidos todas estas personas como Bucetich, como Manuel Lapuente, como hoy Javier Aguirre. Pues obviamente pues, te orientan lo mejor posible, ¿no? Claro. Y cuando no te agarran porque tienen la personalidad de decir, acá, ven acá. Igual los directores deportivos, si no tienen pelos en la boca y te ponen en tu lugar. Pero a ver, Jaime, tenemos que hacer una pequeña pausa. Claro. Ahorita volvemos para continuar. Con mucho gusto. Muy interesante todo esto que comentamos, Aníbal. Sí. Volvemos en Toque Secreto. En el fútbol hay un toque secreto. Una conspiración bajo el techo.